Muy bien, tenemos con nosotros a Richard Tapia, analista demócrata, profesor de Ciencias Políticas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Como no, y tenemos a Anthony Verdugo, analista republicano. ¿Cómo está? Pues nada, los temas internacionales cada día más nacionales. Yo leo los comentarios abajo de las noticias y hay montones de crítica de qué hacemos los Estados Unidos metidos en ese conflicto, y por su parte otros entienden que esos conflictos podrían llegar hasta la puerta de la casa. Es tremendo. Pero quiero aprovechar, ¿no?, ya que tenemos a Tapia, que es un profesor de Ciencias Políticas, dos temas. Los enemigos de Estados Unidos dicen que Estados Unidos no tiene derecho a estar volando drones en el espacio aéreo sirio, y Estados Unidos dice que tiene que luchar contra el terrorismo. ¿Qué piensas? Bueno, después de septiembre 11 nosotros declaramos una guerra contra el terrorismo. Eso fue por la administración de Bush, continuado por Obama, continuado por Trump y continuado con el presidente Biden. ISIS es una amenaza no solamente hacia Siria e Irak, pero la región, y se puede convertir a una amenaza global. Nosotros vimos en septiembre 11, y nunca nos podemos olvidar, que fueron 17, 18 terroristas que cogieron 4 aviones y hicieron un ataque a nuestro país. Entonces, como Siria se cayó el gobierno, fue el presidente Trump que empezó a mandar tropas para ocupar parte de Siria, que ya el gobierno de Siria no podía mantener ni podía combatir contra el terrorismo. Y es por eso que los Estados Unidos han entrado a esa región. ¿Debemos estar ahí? Yo creo que la contesta es sí. Y no es algo que es de demócrata contra republicano. Esto ha sido un tema con ambos presidentes republicanos y presidentes demócratas. Como vimos, pudimos tener éxito eliminando a un líder de ISIS, a un terrorista que no solamente ataca al mundo occidental, pero ataca a sus propias personas. Matan musulmanes, matan personas en esa región que son cristianas, civiles, judías. No tienen orden ni respeto a la ley, o el respeto a la ley o la orden civilización mundial. Entonces, sí, debemos estar ahí. El terreno internacional es muy resbaloso. Dice Bashar al-Assad, que es el dictador de Siria. En un momento determinado, Obama le habló de la famosa línea roja, si se pasa de la línea roja, pero la verdad es que entonces entra la disputa de qué es preferible, Bashar al-Assad, que es un dictador, o los terroristas que tomarían el poder, más o menos como el tema de Afganistán. Los rusos, por otra parte, han hecho lo que les da la gana en Siria, apoyando a Bashar al-Assad, y muchos creen que lo que está pasando hoy en Ucrania es porque se les permitió primero a los rusos hacer lo que querían en Siria, luego tomar Crimea, y que no estaríamos en este conflicto. Sin embargo, muchos republicanos cada vez son más, digamos, no están de acuerdo con intervenir, con el papel, el rol que debe cumplir Estados Unidos internacionalmente. ¿Cómo lidiar con eso? Hay un segmento, claro. Rand Paul, el senador de Kentucky, por ejemplo, es una de esas personas que piensa que los Estados Unidos deben tener un papel sumamente limitado en estos conflictos internacionales. Pero también vemos de que sí ha habido una ayuda a Ucrania por parte de los Estados Unidos, incluyendo republicanos que lo han apoyado, porque ellos entienden, especialmente con Ucrania no siendo miembro de la OTAN, que que ese conflicto se cruza hacia Polonia, por ejemplo, y se cruza la frontera a Polonia, estamos en una tercera guerra mundial, ya, y Polonia es parte de la OTAN, ¿no? Entonces tienen que involucrarse. Entonces, la teoría es mejor limitar, contener el peligro antes de dejarlo explotar y pasar la frontera con Polonia. Putin tiene alianza con China ahora. Putin está tratando de controlar toda esa región. Y sí, Crimea fue uno de los primeros lugares, y la razón que ha entrado Putin en estos momentos, yo creo que es por la simple razón de que antes de las elecciones presidenciales él tenía puesto las tropas, pero no quiso entrar. Olió una debilidad en esta administración y dijo, esta es mi oportunidad de meterme.
Pero yo creo, y creo que la mayoría de los republicanos entienden, de que no podemos ignorar o cerrar los ojos antes el conflicto en Ucrania porque es un riesgo para el resto del mundo. Y yo también comparto esa idea. Yo creo que la mayoría de los republicanos están de acuerdo con que hay que apoyar a Ucrania. Lo que pasa es que también hay una minoría bulliciosa, digamos, ¿no? Que es la que más se hace sentir. Una de las cosas que dicen los republicanos después de una es, también McCarthy lo ha dicho, no cheques en blanco. Claro. O sea, quieren saber hacia dónde va el dinero y eso es ser responsable. Me gustaría presentar otra perspectiva, que es la perspectiva de Donald Trump y la perspectiva realista. Entonces, hay dos teorías para tratar de explicar por qué la Rusia actuó como actuó en la invasión de Ucrania. Uno es la teoría realista, que es la teoría de Donald Trump, que fue por la expansión de la OTAN, no por la debilidad de los Estados Unidos, pero por la fuerza de los Estados Unidos. ¿Me estás diciendo que estás de acuerdo con Trump? No, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con Trump. Estoy diciendo que quiero explicar esa perspectiva también y la perspectiva del liberalismo. Porque entonces hay dos perspectivas aquí, dos teorías tratando de explicar por qué los rusos hicieron la invasión en Ucrania. Una teoría es porque los Estados Unidos... La retirada de Afganistán también, le debe haber dicho, si se están yendo de ahí no se van a meter en otro problema. Pero el miedo de los rusos era que los Estados Unidos iban a meter Ucrania en el OTAN. A meterse Ucrania en el OTAN, ellos saben que ya no pueden hacer una invasión de Ucrania. Saben que ahora tienen los Estados Unidos a la frontera. Si uno ve la historia rusa durante toda su historia, ellos han sido invadidos por los alemanes 2 veces, por Napoleón, y las invasiones siempre vienen por dos lugares, por Belarus, Minsk a Moscú, y la otra forma es por Ucrania. Cruzando el río Dnieper, sí. Correcto. Entonces, ellos tienen miedo que eso viene y actúan primero. Ahora, la otra teoría es eso del liberalismo, que ellos están tratando de destruir estas instituciones que existen en el OTAN. Entonces, si ellos hacen la invasión a Ucrania y trata de coger que Polonia hace un ataque sin tener la aprobación del OTAN, entonces el OTAN se fractura y trata de destruir la unión que existe entre las naciones del OTAN. Eso no fue lo que ocurrió. Si es así, le ha salido al revés. Ahora, correcto. Decisiones complicadas. Ucrania nunca en realidad ha mostrado interés en ser parte de la OTAN, e incluso el previo presidente... No, ahora sí. No, estoy hablando históricamente, ¿no? Y el previo presidente quería mantener relaciones con Rusia y rechazó... Bueno, el previo presidente era una marioneta de Moscú, ¿no? Ese es el pretexto, por eso cae en el 14, cuando hacen las grandes... la protesta de la plaza. Tuvo que ir. Sí. Ahora, una cosa, por ejemplo, Biden estaba en una situación de donde me coloco. Turquía es miembro de la Unión Europea, es miembro de la OTAN, pero no es miembro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los europeos no quieren. ¿Cuántos millones de turcos hay? Bueno, hay 70, 80 millones. También tres consideraciones tenemos que tomar en cuenta. Uno, para ser parte de la Unión Europea tiene que ser una democracia estable. En el pasado, Turquía ha tenido golpe de Estado. Entonces, ya por ahí no lo van a dejar entrar, uno. Número dos, la economía tiene que ser estable. Eso es otra preocupación que tienen ellos, que si Turquía se hace parte de la Unión Europea, sería el Estado más pobre de la Unión Europea. Entonces, puede causar una inmigración fuerte hacia los otros estados occidentales. Ya hay 5 millones de turcos solo en Alemania, ¿no? Correcto. Entonces, aquí viene el problema. Pero para que Suecia entre en la OTAN necesita el voto de Turquía. Y Turquía está diciendo, si tú quieres que yo vote a favor de que Suecia integre la OTAN, me tienes que dejar a mí ser miembro de la Unión Europea. ¿Qué hacer? Esta tarde Turquía anunció su apoyo a Suecia para que entrara en el OTAN. Sin que Turquía sea admitido. Hicieron ellos unas negociaciones que tienen que ver en parte con que Turquía le pidió a Suecia que añadiera más países a la lista terrorista. También hubo otro acuerdo de hacer más comercio con Turquía por parte de Suecia. O sea, hubieron una serie de acuerdos que hicieron ellos de una manera bilateral. ¿Qué dijo previamente Erdogan? Adelante. Sí. 50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum ama aynı zamanda Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın
Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Por eso me asombra que me digas que ya llegaron a un acuerdo. Porque... Hace como 4 horas se anunció. ¿Sí? Sí. Sí, yo lo esperaba. Y otra cosa que quiere Turquía son ¿Van a F-16. permitir que los turcos sean ciudadanos de...? No, que van a hacer es van a dar más comercio a Turquía. Turquía es una de las naciones más pobres de la OTAN. Entonces, a darle más acceso a la economía de la Unión Europea y también le vende más equipos militares como el F-16 que le han pedido de los Estados Unidos por varios años y los Estados Unidos no ha querido dárselo. Entonces, no me sorprendería que en los próximos 6 meses a un año los Estados Unidos va a anunciar que sí le va a vender. El tema F-16. migratorio es una bomba en Europa decir ahora Correcto. que los turcos van a poder vivir en cualquier país de Europa con 80 millones de turcos, eso sería tremendo. Vamos a una pausa.